Muy buenas tardes, mis amigos, que el Señor los bendiga enormemente. Y bueno, rápidamente quiero hablar, este es un tema muy delicado y de pronto muchas personas se van a sentir ofendidas, pero bueno, el Señor me va a respaldar en esto. Y bueno, quiero hablar sobre la apostasía, iglesias que no son de sana doctrina, iglesias, pastores que no son de sana doctrina. Bueno, pastores, iglesias que no considero yo que son de sana doctrina, que no están predicando la palabra del Señor expositivamente, como debe ser, ¿no? Y por eso quiero mencionar algunas de las iglesias que no recomiendo para nada que están aquí en Bogotá. Bueno, y para empezar, la Reforma Apostólica es un movimiento religioso no bíblico que enfatiza la prueba sobre las escrituras. Les gusta el misticismo sobre la doctrina y los apóstoles modernos y sobre la Biblia. Se distinguen especialmente por el papel y el poder de los líderes espirituales y hacedores de milagros. Son hacedores de milagros. La aceptación de nuevas revelaciones de Dios y un excesivo en la guerra espiritual y la búsqueda del control político en la sociedad, la búsqueda de señales, prodigios que van siempre acompañados de una doctrina descaradamente falsa. Bueno, ellos enseñan que la forma del gobierno de la iglesia que Dios pretende es la de apóstoles y profetas que ejercen un liderazgo sobre evangelistas, pastores y maestros. Sin embargo, este no ha sido el caso en la gran mayoría, ¿no? Los profetas en la nueva reforma apostólica se creen tan importantes y hasta mejores como los apóstoles de la palabra. Creen que están capacitados para recibir revelaciones místicas. Bueno, esto entre muchas cosas más, ¿no? Y por eso quiero mencionarles algunas de las iglesias que no recomiendo para nada y que no son de sana doctrina. Y la palabra me respalda en esto, ¿no? Debemos juzgar con justo juicio. Juan capítulo 7 versículo 24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Debemos juzgar con justo juicio. Debemos tener cuidado de juzgar, debemos hacerlo con justo juicio y con un corazón tierno hacia el que está en el error. Tal vez una razón por las cuales se habla tan mal de juzgar en el mundo de hoy es porque tantas veces se realiza de una manera hipócrita y dura, ¿no? Juzgar como Cristo es buscar cómo revelar el error, señalarlo y buscar el remedio, conducir a la sanidad, restauración. Dios ha confiado esta parte en las manos de los verdaderos creyentes. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 19 y 20. Bueno, y para ello quiero ir con la primera iglesia que no recomiendo para nada. Y esta es la iglesia Avivamiento. Bueno, es una iglesia pentecostal, profética, apostólica que les gusta el show, el mover de las masas, con sus emociones, una total manipulación. Tocan las emociones de las personas. Es una iglesia de la prosperidad. Hacen malas interpretaciones bíblicas, hacen declaraciones, proclamaciones, reclaman. Son falsos profetas porque Dios tiene que hacer lo que ellos digan. Les gusta el misticismo porque hubo una vez hubo en esa iglesia una neblina en la iglesia y ellos dijeron que era la gloria de Dios, cuando la palabra enseña todo lo contrario. Hacen más show y espectáculos que un real avivamiento. En un real avivamiento estudian la palabra del Señor con una predicación expositiva de las escrituras
y muchas personas llegan a un real arrepentimiento. Un avivamiento no es un espectáculo donde la gente se tira al suelo gritando. Eso no es el mover del Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo es cuando una persona cambia su vida y se arrepiente. Ese es el mover del espectáculo. No es porque se tiró al suelo a gritar como locos. No. Bueno, la segunda iglesia que yo veo que no es de sana doctrina y que no recomiendo es Manantial de vida eterna. Bueno, es una iglesia también profética, apostólica. Bueno, esta iglesia tiene como particular el Evangelio de la prosperidad. Y estas son algunas de sus falsas doctrinas. El movimiento de la fe, hacen actos proféticos con agua, con aceite, con fotos y con una cantidad de cosas. Hacen cultos emocionales, dicen que están en maldición si no ofrendan o diezman, pactan con dinero, dicen que están en maldición si se van de la iglesia, hacen malas interpretaciones bíblicas, hablan más con el diablo que con Dios. Bueno, el apóstol de esta iglesia le gusta darle chaquetazos a las personas. Una vez invitaron a su congregación a uno de los peores falsos evangelísticas o pastor. Bueno, él se llama Eiko o Park, bueno, algo así, donde dio una prédica pésima. Creen en la cobertura espiritual, creen en la confesión positiva, declaran, proclaman, arrebatan, etcétera, ¿no? Por lo particular, en Manantial, esta iglesia dicen cosas que las personas quieren escuchar. Y como tocan sus emociones con palabras, dicen que fue el mover del Espíritu Santo. Y generalmente los falsos maestros, profetas, ellos se muestran como los hijos de Dios, ungidos, hablando cosas que suenan verdad, lógicas y con un lenguaje cristiano. Pero por detrás de toda esa supuesta maravilla, escupen su veneno, introduciendo sus falsas doctrinas antibíblicas, y muchas personas caen ingenuamente, y esto es porque aquellas personas no leen la Biblia y no la estudian con seriedad. En todas estas mega iglesias, si usted tiene un discernimiento genuino, notará el orgullo y la altivez de pastores y líderes. En sus oraciones arrebatan y declaran con confesión positiva, el cual esto es una práctica antibíblica, y con el orgullo en su boca le dicen a Dios que no aceptan un no por respuesta, como si las cosas se hacen a la voluntad del hombre. En el libro de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3, resulta obvio que habrán obvio que habrán falsos maestros, pero el texto no dice que debemos señalarlos. Bueno, debemos examinar este texto con cuidado, pero quiero tener cuidado de no juzgar antes de tiempo. En 1 Corintios 4:5 se aplica ese pasaje. En esta situación estamos emitiendo un juicio que no es nuestro, o debemos descansar en el conocimiento final de Dios. Y si hay que denunciar un falso maestro, debemos hacerlo, ¿no? Un falso maestro destacado. ¿Quién debe hacerlo? ¿Dónde y cómo? Tal vez sería útil empezar por dar un paso atrás y ver el panorama para encontrar la respuesta del Nuevo Testamento a los que viven y enseñan de forma tal que arrastran a los demás al error y a la ruina, y luego concentrarnos en 1 Corintios 4:5 para ver algunas pautas en cuanto a la forma de hablar acerca de tales personas. La palabra dice: ten cuidado de los lobos, empezando por Cristo. Empecemos por Cristo. Libro de Mateo 7:15, cuidado de los falsos profetas.
que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. La palabra cuidados implica que de todos debemos estar alertas, no solo para identificar las malas enseñanzas, sino también a los falsos maestros cuyo proceder es sutil. Y en Romanos capítulo 16, versículo 17 se advierte: os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disecciones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis. En otras palabras, los cristianos deben discernir y estar alertas ante la conducta y enseñanza que deshonra a Dios. En primera de Timoteo capítulo 5, 19 y 20, Pablo fue más allá, desde evitarlos a reprenderlos en público. Debemos reprenderlos en público con nombre propio. Por eso, hablando de los ancianos, pues persisten en el error, dijo: no admitan acusaciones contra un anciano a menos de que hayan 2 o 3 testigos a los que continúan en pecado, y eso puede ser pecado de falsa doctrina o de alguien que no acepta la corrección. Repréndelos en presencia de todos. Debemos reprenderlos en presencia de todos, delante de todos, en redes sociales, a todos. Y luego Pablo prosiguió y nombró a falsos maestros destructivos. Pablo nombra por lo menos a 6 falsos maestros de los que la iglesia debía tener cuidado, que están en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 19 y 20. Y en 2 Timoteo capítulo 2, 17. Por lo tanto, debemos discernir y estar alertas para identificarlos y exponerlos de manera apropiada, sin miedo, como dice las escrituras. Y bueno, les quiero dar algunas de las señales, algunas de las iglesias donde habita la apostasía o iglesia de falsa doctrina. Cuando una iglesia deja de ser columna de la verdad. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Primera señal: se dejó de predicar el arrepentimiento. Hablan más de amor y no de la cruz. Hablan del propósito y dicen que Dios tiene un propósito para tu vida. Pero el pecado no se predica, ya no se predica el pecado. O estas iglesias hablan de pecado, pero superficialmente, no como es, no con profundidad, ¿no? Segundo punto, segunda señal, hablan de sanidad interior, pero no hablan de Cristo transformador, y ese no es el evangelio. Debemos predicar de Cristo transformador. Tercera señal, se adaptó el mensaje a la cultura. Ya no se confronta como antes, ahora todo se tolera. Cuarta señal, ya no hay separación entre luz y tinieblas, sino que ahora las tinieblas se maquillan. Todo se justifica con mensajes como: no juzguéis, no juzgue. Jesús solo amaba. Dios sí entiende todo eso. Esos son prédicas baratas. Ya no hay separación entre luz y tinieblas. Debemos predicar de Cristo, debemos predicar del arrepentimiento del pecado. Quinta señal, usan prácticas, simbologías contaminadas, usan mantras, decretos. Hubo un tiempo en que en la iglesia Manantial usaban decretos impresos, o sea, papeles impresos en papel donde expresaban declaraciones, y todo esto son elementos místicos que no vienen de la palabra de Dios. Eso es brujería y no es revelación de Dios. Sexta señal, la idolatría en la figura pastoral. Ahora hay una idolatría como si el pastor, el profeta, lo que sea, fuera Dios. La idolatría en la figura pastoral. Ahora
En estas mega iglesias no se les puede cuestionar a los pastores, porque todo el mundo, los líderes de la iglesia, todos salen en su defensa. Defienden a capa y espada a todos estos falsos pastores, cuando lo único que hacen ellos es engañarlos con sus mensajes de falsa doctrina. Y bueno, ya para terminar les dejo esta cita bíblica para que la lean, la reflexionen y la mediten y la pongan en práctica. Está en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñen la Biblia, estudienla con profundidad para no ser engañados por los falsos profetas. Busquen una iglesia de sana doctrina, donde les enseñan la palabra, la Biblia, y ustedes puedan llegar a un real arrepentimiento de sus pecados y vuelvan a Cristo, y que Cristo sea el dueño y el centro de su vida. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo. Nosotros seguiremos orando con fuerza, fervientemente, con amor, para que estos pastores de manantial, de avivamiento, y hay muchas iglesias también, el lugar de su presencia, el G12 también, vamos a orar por todos estos pastores que están enseñando mal la palabra, que son falsos profetas, y lo digo así, sin miedo y sin temor. Son falsos profetas, son falsos pastores, y busquen una iglesia de sana doctrina. Si les digo esto es porque les amamos y porque queremos que ustedes conozcan a Cristo de verdad, el Cristo de la Biblia. Bueno, muchas gracias y que el Señor los bendiga en Cristo Jesús. Amén.